les quiero describir y les quiero explicar, porque luego de pronto, si uno no explica, a veces da lugar a que la gente piense cosas que no debe, y creo que ahí somos culpables. Si anunciamos primero, explicamos primero por qué razón hacemos las cosas, ya si alguien piensa diferente, ya es su propia responsabilidad. Así es que, hermanos, hermanas, ustedes que me están mirando en estos momentos a través de Majestad Televisión, a través de YouTube, de Facebook, detrás mío, como ustedes pueden ver, aparece una pareja en una imagen. Y en esta imagen aparece una pareja donde el varón está simbolizando al Señor Jesús y aparece una joven muy hermosa también a su lado. Y esto está simbolizando a la iglesia. Pero como no podemos poner mucha gente, me encantaría poner mucha gente a su lado, pero en esta ocasión sentí ponerles una imagen de una joven, simbolizando así una unión matrimonial. Espero que con la explicación que les voy a estar dando y con lo que vamos a estar leyendo en las Sagradas Escrituras, ustedes, hermanos, hermanas, puedan entenderme y darse cuenta del por qué es que constantemente en cada mensaje pongo imágenes como la que ustedes pueden ver ahí. En primer lugar, quiero decirles que, como siempre les he dicho en estos últimos mensajes, que muchas veces siento que a poco hay hermanos o hermanas que de pronto piensen que el hermano Rodríguez se quiere hacer el muy importante, o que de pronto el hermano Rodríguez quiere impresionar humanamente hablando, o que de pronto el hermano Rodríguez está menospreciando a los líderes del cristianismo de estos días por las declaraciones que hago. Y también les quiero comentar, como ya lo he hecho en varias ocasiones, en estas últimas veces que les he compartido la palabra de Dios, que en ocasiones ¿a poco la gente piensa que porque el hermano Rodríguez ya se hizo viejito y de pronto ya su mente no coordina, sus pensamientos no se acomodan correctamente y que de pronto está diciendo una cosa por otra y que de cierta manera pueda estar confundiendo a la gente que lo escucha o que lo mira? Bueno, quiero decirles, hermanos, hermanas, que en esta oportunidad quiero descubrirles una profunda inquietud que he llevado dentro de mí por alrededor de 46 años. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Por qué razón es una profunda inquietud que llevo allá en lo profundo de mi corazón y hasta ahora, después de 46 años, la estoy exteriorizando? Esa puede ser la pregunta. Hermanos, hermanas, desde el primer día que Dios tocó mi corazón, desde el primer día que sentí la nueva vida de Cristo en mí, comencé a sentir también una profunda necesidad de leer la palabra de Dios.
una hambre espiritual de buscar encontrar algo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y desde el primer día que yo sentí la nueva vida de Dios en mí, comencé a meterme en las Sagradas Escrituras, comencé a buscar libros donde pudiera yo informarme más, conocer más de la palabra de Dios. Y en esa búsqueda incesante me encontré con la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Y déjeme decirle que lo que yo leí y creí entender en aquel momento en lo que leí ahí en Efesios capítulo 5, me dejó impactado tremendamente hasta el día de hoy. Y eso es algo que he llevado muy adentro de mi corazón, y es algo que realmente no pensaba que un día iba a darlo a conocer. Siempre pensé que eso sería algo muy privado, algo solamente para guardármelo yo, y que sentía, porque nunca escuchaba yo algún mensaje sobre ello, sentía que eso debería guardármelo solamente yo. Pero usted me va a decir ahora si estoy en lo correcto o no. Porque en estos días recientes he sentido, y creo que es de parte de Dios, que tenga que compartirles esto que yo descubrí hace 46 años. Muy recién comenzaba yo en el cristianismo, cuando descubrí esta escritura y cuando creí entender algo que me tuvo impactado hasta el día de hoy, y que hoy quiero compartirlo así como yo lo he sentido. Y ya usted me dirá, hermano, hermana, si esto tiene alguna revelación por el Espíritu Santo, o a poco es algo que se ha metido solamente en mi mente y que no tiene nada que ver con lo espiritual, y que sería como una muestra, como una señal de que ya el hermano Rodríguez no debe de estar tratando de compartir enseñanzas al pueblo de Dios, porque puede correr el riesgo de desviarlos. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? ¿No es peligroso que diga esas cosas? Es que, hermanos, tenemos que ser honestos. Y todos sabemos que por un tiempo, un largo tiempo diría yo, Dios nos da un entendimiento muy claro, una mente muy clara, y podemos hablar muchas cosas, decir muchas cosas, afirmar muchas cosas o negar muchas cosas, y estamos bien seguros de lo que decimos de cualquier tema. Cuando nosotros afirmamos o negamos algo, estamos seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, yo sé que va a llegar el momento cuando a poco, por lo cansado de mi mente, o no sé por qué sea, porque en realidad nadie lo puede explicar antes de que llegue al punto. Es decir, nadie me puede decir cómo es aquello, cómo surge, cómo se siente, qué se experimenta, hasta que uno mismo lo vive. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, yo quisiera en este día compartirles algo, como les digo, una tremenda y profunda inquietud que he tenido acá en lo profundo de mi ser, y que nunca lo expresé por temor a que de pronto pudiera parecer como uno de esos siervos que de pronto se adelantan, que de pronto se aventajan,
que de pronto no esperan la dirección divina y se encarreran impulsados por sus emociones y por sus sentimientos. Y lamentablemente hay cantidades enormes de siervos de Dios que en algún momento fueron siervos muy acertados, fueron siervos muy ungidos de Dios, fueron siervos muy usados de Dios, pero que de pronto les ganó la emoción y, como le digo, se arrancaron con sus emociones y sentimientos y dejaron atrás al espíritu de la revelación. Y por ese temor es que nunca había expresado esto que estoy por compartirles el día de hoy. Así es que, hermanos, la razón, como les digo, era de que un día no llegara a ser como tantos otros líderes que les ganó la emoción y se fueron proyectando solo emocionalismo y se alejaron de la realidad espiritual. Y yo les quiero decir, no importa qué tanto conozcamos, no importa de cuántas universidades hayamos sido egresados, lo más importante acá es que tengamos la revelación del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, consciente, oiga bien, de que nunca en los casi 48 años de conocer al Señor, no he escuchado algo sobre lo que le voy a compartir. Por eso para mí es muy importante. Una vez más le digo, en los casi 48 años que tengo de servir al Señor, nunca he escuchado un estudio acerca de esto. De manera que, como yo les dije hace un momento, de pronto alguien pueda pensar, el hermano Rodríguez ya se está alejando de la realidad espiritual. O de pronto alguien pueda decir, ¡qué gloriosa revelación! O sea, a mí me encantan, vamos a decir, las aventuras. Si a donde me voy a aventurar tiene una base espiritual. A mí me encanta arriesgarme a presentar algo cuando yo considero que lo que voy a presentar tiene peso espiritual, tiene peso divino. Me gustaría compartirles lo que es el título del mensaje en este día. Grábese bien esto. El mensaje en este día lo he titulado de la siguiente manera. Es una declaración bastante fuerte, bastante osada, bastante arriesgada. Al mensaje de hoy le he titulado: ¿avergonzamos a Dios si no vivimos en matrimonio según Efesios capítulo 5? Ojalá que me haya entendido, hermano, hermana. En estos momentos, una vez más les quiero enfatizar que en estos últimos años Dios me ha enviado muy directamente a la iglesia, a los que ya le conocen, a los que ya le sirven, a los cristianos. Porque en realidad no hay mucho mensaje para la iglesia. Una vez más, quiero hacer esta declaración, que hay muchos buenos predicadores. Estoy consciente y estoy seguro que hay muchos buenos predicadores. Pero la gran mayoría de predicadores se han enfocado solamente en lo que ellos sienten que está bonito presentarle al pueblo. No hay muchos predicadores que saquen sus mensajes de experiencias espirituales gloriosas con el Espíritu Santo. La gran mayoría se siente bien, se goza, quiere que el pueblo se alimente, pero
Primeramente, Él espera sentir qué es lo que el pueblo necesita, y según lo que Él siente que el pueblo necesita, es lo que Él lee en la palabra y luego busca proyectárselos a los hermanos. Así es que, mi hermano, mi hermana, el tema de hoy, le recuerdo, le he titulado Avergonzamos a Dios, lo cual quiere decir, somos una vergüenza para Dios, los cristianos, si no vivimos en matrimonio según Efesios capítulo 5. ¿Qué le quiero decir con esto? Me voy a ir muy despacio, porque el tema es muy peligroso, porque el tema es muy delicado. ¿Qué le quiero decir con el título que le puse al mensaje? Avergonzamos a Dios si no vivimos en matrimonio según Efesios capítulo 5. Aquí es donde nos vamos a centrar, y aquí es donde usted se va a dar cuenta si Dios me está revelando algo, o como ya le dije en varias ocasiones, o ya el hermano Rodríguez se hizo viejito y su mente ya no le trabaja bien y se confunde y de pronto dice una cosa por otra. Pero yo he sentido, creo que es de parte de Dios, que ahí en Efesios capítulo 5, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está presentando al matrimonio de los cristianos, oiga bien lo que le digo, no al matrimonio de cualquier persona, porque el matrimonio en cualquier persona fuera del cristianismo no es más que solo una imitación burda, solo una imitación simple. No tiene nada que ver con la realidad del cristianismo. Para mí, aquí en Efesios capítulo 5, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en la relación matrimonial de una pareja, está buscando, oiga bien, dar a conocer la realidad espiritual de Cristo y su iglesia. Y yo les quiero decir, hermanos, hermanas, si esto que les estoy compartiendo es cierto, si esto que les estoy compartiendo es una realidad, entonces casi todos andamos mal. Andamos mal en nuestra vida en matrimonio y además no estamos honrando a Dios. Y estamos de cierta manera jugando con las cosas de Dios. Una vez más le recuerdo el título del mensaje en este día. Avergonzamos a Dios si no vivimos en matrimonio según Efesios capítulo 5. En primer lugar, yo quisiera invitarle a que leyéramos un poco de esta escritura de Efesios en el capítulo 5. Y vamos a leer, si usted me permite, desde el versículo 22 en adelante. Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque la primera vez que yo leí la carta del apóstol Pablo a los Efesios, le hablo de recién convertido, le hablo del año 1977, posiblemente
por ahí como en marzo o en abril, porque yo leía mucho, y leí esta porción de las Sagradas Escrituras. Y lo primero que llamó tremendamente mi atención es lo que le voy a decir a continuación. Cuando hayamos leído estos versículos del verso 22 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Note esto. Ciertamente, aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está haciendo referencia a la responsabilidad de la esposa, de la mujer que está unida en matrimonio. Grábese esto. Verso 22 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Yo me recuerdo aquella primera vez que leí esta escritura, allá al principio de mi conversión en el año 1977, posiblemente por el mes de marzo, abril, por ahí. Y yo me quedé sorprendido por una cosa. Una cosa es la que llamó tremendamente mi atención. ¿Por qué se está hablando de la responsabilidad de la mujer en el matrimonio? ¿Y por qué se está hablando de la responsabilidad del hombre en el matrimonio? Y a la vez se está conectando con la relación espiritual de Cristo y la iglesia. Eso fue lo que a mí me llamó tremendamente la atención. E inmediatamente, al darme cuenta de aquello, yo sentí que Dios estaba presentando al matrimonio, a la unión en matrimonio, a ese pacto que tiene uno entre el hombre y la mujer, a esa relación entre un hombre y una mujer, como para ponerlo como ejemplo en lo literal, en lo externo, en lo humano, de la realidad espiritual, en lo que es la relación de Cristo y su iglesia. En otras palabras, desde aquel momento que yo sentí aquello, muy al principio de mi conversión, sentí que los que estamos unidos en matrimonio deberíamos mirar a profundidad y pedirle a Dios la revelación de cómo es que Cristo vive con la iglesia y de cómo la iglesia le responde a Cristo, para saber cómo debo vivir mi vida en matrimonio. Y desde entonces yo llegué a la conclusión de que si nosotros lográramos descubrir lo que es espiritualmente la relación entre Cristo y la iglesia, y nosotros pudiéramos vivir nuestra vida en matrimonio mirándonos en ese espejo, podríamos tener
una vida en matrimonio realmente al agrado de Dios y una vida en matrimonio larga y llena de bendiciones. En otras palabras, yo sentí de parte de Dios que si nosotros pudiéramos mirar más espiritualmente esas escrituras de Efesios capítulo 5 versículos 22 al 32 por ahí, pudiéramos nosotros vivir una vida plena de bendiciones en el matrimonio, podríamos envejecer juntos y aún después que uno de ellos muriera o uno de nosotros muriera, el otro sentir todavía la necesidad de aquella persona. Sin embargo, estamos en un tiempo terrible cuando Satanás, a través de su influencia, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y a través de esa influencia que él tiene con nuestra naturaleza pecaminosa, nos engaña y nos lleva a romper esta relación. Y nadie puede negarme que en estos días el mundo está lleno de divorcios, de separaciones. Y eso no es solamente en el mundo. Eso está ya dentro del círculo cristiano. Ya ha penetrado, fíjese bien, el territorio de Dios. Y los que aún en estos días no tienen problemas y no se han divorciado, una gran cantidad de ellos viven como divorciados, viven como enemigos, tienen desconfianza y viven una vida terrible delante de Dios. Hermanos, hermanas, yo considero que el divorcio es llevado a cabo por un espíritu terrible, el cual se mueve con astucia y con poder y hace estragos en las columnas más fuertes de nuestra sociedad, como lo es y lo debe ser el matrimonio. Yo quisiera en estos momentos que usted, hermano, hermana, me acompañara y que le pudiera dar una miradita más, usted que puede mirarme por Facebook, por YouTube y por Majestad Televisión, ya que estamos en vivo a través de 13 o 14 canales de televisión acá en Estados Unidos. Me gustaría que le pudiera dar una miradita en cuanto pueda a la imagen que le estoy compartiendo acá detrás mío y que pudiera ver esa imagen, observarla unos segundos y que pudiera, leyendo la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 5 versículos 22 al 32, tener de parte de Dios la revelación, al menos es lo que yo he creído, es lo que yo he sentido, y como le digo, estoy sacando lo que he llevado en mi corazón por casi 50 años, hermanos. Es muchísimo tiempo. Y que por poco ya me muero y me llevo esto conmigo. Pero he sentido de parte de Dios compartírselos. Como les digo, ya que no escucho yo este tema por ningún lado, y si de pronto alguien lo toca por ahí, lo toca de pasadita, por encima, superficialmente, como que no puede uno saborear la esencia, la sustancia
de esa porción de las Sagradas Escrituras. Así es que mi hermano, mi hermana, yo quiero adentrarme un poquito más acá y preguntarle, ¿se acuerda que en estos días personas que vienen de cualquier parte de Latinoamérica hacia Estados Unidos dicen que vienen buscando el sueño americano? Es decir, no están viviendo como ellos quisieran allá donde ellos están. Y se vienen rumbo a Estados Unidos, porque para ellos llegar a Estados Unidos sería un sueño hecho realidad. Por eso le llaman a esa travesía, a esa aventura, el sueño americano. Cumplir con el sueño americano. Y yo de pronto en esta madrugada me hacía una pregunta. En primer lugar, ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que no estoy confundiéndome y confundiendo a la gente? ¿Será que estoy interpretando bien las Sagradas Escrituras ahí en Efesios capítulo 5? Versículos 22 al 32. ¿Será que estoy en lo correcto al decir que el Espíritu Santo, quien es el que habla a través del apóstol Pablo, está presentándonos a la vista, al entendimiento, lo que es la relación matrimonial de un hombre y una mujer? Así por encima, a la vista, pero que en el fondo, que en lo profundo, nos está haciendo reflejo de lo que es la realidad de la relación espiritual entre Cristo y la iglesia. En otras palabras, que el Espíritu Santo nos está presentando la unión matrimonial como la representación de la relación espiritual de Cristo y la iglesia. En otras palabras, como que si nosotros pudiéramos interpretar espiritualmente el significado de la relación espiritual entre Cristo y la iglesia, ¿podríamos vivir una vida en matrimonio? Podríamos decir, si ahorita la estamos viviendo en un 20% positiva, real, correcta, podríamos saltar a vivirla a un 80%. Imagínense nada más. Entonces, como le digo, yo la verdad he leído mucho de la palabra de Dios. He estado aprendiendo sobre bastantes temas o doctrinas de la palabra de Dios. Y de pronto considero que han sido muchos los temas en los que me he estado metiendo. Usted no se imagina la gran cantidad de temas que tengo empezados, unos muy poco, otros muy aventajados de las Sagradas Escrituras. Usted no se imagina los que tengo. Para darle una idea, en esta noche puedo empezar con un tema y al terminar de estudiar ya dejé 8 o 10 temas pendientes que nunca los he tocado. De manera que yo quisiera en estos momentos hacerle la pregunta: ¿usted cree que pudiéramos tener nosotros acá lo que llamaríamos el sueño celestial? O sea, un sueño en lo espiritual, en lo divino, en lo celestial, de lo que realmente es la vida en matrimonio.
y que pudiéramos, como el ser humano que viene de América Latina, de México, Centro, Sudamérica, y que vienen a Estados Unidos, y que cuando cruzan la frontera con Estados Unidos, ahí declaran que ya cumplieron su sueño americano, que ya están dentro de Estados Unidos. ¿Será que nosotros pudiéramos tener la realidad de ese sueño celestial de vivir una vida en matrimonio, de esas vidas en matrimonio que realmente se desean, se sueñan, y que en ocasiones podemos ver destellos de esa vida en nuestra relación? Ojalá que me entienda. Yo hago esa pregunta: ¿será que podemos vivir una vida en matrimonio plena, llena de felicidad? Una vida conforme al Espíritu Santo, una vida que sea agradable a los ojos de Dios, donde no haya engaño, donde no haya desconfianza, donde no haya celos, donde no se abuse de la autoridad, donde tengamos la atención correcta a la persona y que no menospreciemos a esa persona. Porque hermanos, hermanas, si nos ponemos a meditar, vivimos en nuestra relación matrimonial un montón de experiencias, de cosas que yo creo con todo mi corazón que son desagradables a los ojos de Dios. Porque se puede mirar que una mujer estaba tan interesada o un hombre estaba tan interesado en unirse con aquella persona que hizo hasta lo imposible para conseguirla, sea hombre o mujer. Pero después que la consiguió, se olvidó de todo aquello que hizo, todo aquello que le presentó, y ahora como que ya no le importa. A veces hacemos cosas en la vida en matrimonio donde no nos ponemos a pensar en lo mucho que lastimamos a nuestra pareja. Simplemente algo que a nosotros no nos gusta, nosotros lo expresamos, le duela a quien le duela. Y le digo una cosa, yo sigo pensando cada día más seriamente que esto que nosotros vemos aquí en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32, veo yo ahí algo muy especial, como si la vida en matrimonio fuera tan especial que hasta Dios la tomó como un ejemplo visible, humano, externo de lo que es la realidad invisible, espiritual, de la relación, primeramente diría yo, entre Dios y el ser humano. Porque no podemos hablar solamente de la relación entre Cristo y la iglesia. Antes tendríamos que decir que debemos ver a profundidad la relación entre Dios y el ser humano. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Cuando todavía no existía la iglesia, Dios se presenta como esposo. Dios trata al pueblo de Israel como una esposa y Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios le provee y Dios toma el lugar como esposo y Dios espera que el pueblo de Israel responda a Dios como una esposa fiel, como una esposa que lo respeta, que lo toma en cuenta, que lo obedece. Entonces, yo creo, hermano, hermana,
que si logramos descubrir que esto es una revelación del Espíritu Santo, podemos tener un cambio grandísimo en nuestra relación matrimonial y tendríamos un cambio igual de enorme en la iglesia, en la congregación, y se lograría una gran victoria en lo espiritual en todo el mundo, porque sería la influencia de algo poderoso de Dios moviéndose en nosotros y fluyendo a través de nosotros. Pero aquí es donde está el asunto. ¿Será solamente una ilusión del pastor Rafael Rodríguez? ¿Será solamente una idea del pastor Rafael Rodríguez? ¿Será solamente algo que se le ocurrió al pastor Rafael Rodríguez o será realmente algo de parte de Dios? Bueno, yo quisiera en estos momentos invitarle a que leamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 32. Si usted mira con atención lo que dice la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 32, se va a dar cuenta que la Sagrada Escritura habla de la relación matrimonial, la relación entre un hombre y una mujer. Y a la vez habla de lo que es la relación espiritual entre Cristo y la iglesia. Se entrelazan, fíjese bien, se entrelazan la vida espiritual entre Cristo y la iglesia y la vida en matrimonio entre el esposo y la esposa. Entonces, yo le quiero invitar a que en medio de esas escrituras, porque yo le dije, vamos a descubrir si esto realmente es una revelación de parte de Dios. Que Dios pone al matrimonio como algo tan especial que está representando la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Pero me gustaría centrarme en el versículo 32, porque en el versículo 32 hay una declaración muy fuerte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y dice así, Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando usted lee Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 32, ahí va a descubrir desde el versículo 22 al 31 cómo se hace referencia de la responsabilidad del esposo con la esposa y de cómo es Cristo con la iglesia y cómo debe de ser la responsabilidad de la iglesia para con Cristo. O sea, ahí se mezclan la relación espiritual de Cristo y la iglesia y la relación de la unión matrimonial o de la vida en matrimonio de un hombre y una mujer. Pero en el versículo 32 me llama la atención lo que dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Oiga, grande es este misterio. Me llama la atención eso, grande es este misterio. ¿Qué nos estará diciendo? Que entre lo que está hablando acerca de la relación de Cristo y la iglesia y lo que está hablando de la relación entre el hombre y la mujer, que de lo que está hablando entre la responsabilidad de Cristo y la responsabilidad de la iglesia,
y la responsabilidad del hombre en matrimonio y de la mujer, hay un gran misterio, se encierra un gran misterio, que si nosotros lográramos tener la revelación de parte de Dios, estaríamos descubriendo un gran misterio, estaríamos descubriendo un gran tesoro espiritual, nos convertiríamos en ricos espiritualmente al descubrir este tesoro espiritual. Hermanos, hermanas, aquí solamente hay dos cosas. O el hermano Rodríguez, como le digo, ya se hizo viejito y ya de pronto se confunde con las cosas, ya no lee bien, porque batallo para leer, me falta la visión, porque a poco ya su mente no le coordina, sus pensamientos no se acomodan correctamente, y el hermano Rodríguez ya no sabe lo que dice. O tenemos delante de nosotros una tremenda revelación, que si nosotros nos diéramos cuenta que es algo de parte de Dios y buscáramos en Dios la revelación, podríamos tener una bendición al menos de un 80-85% de bendición en nuestra vida en matrimonio. Le estaríamos dando un golpe terrible a Satanás en esa área de nuestras vidas, porque lamentablemente, hermanos, hermanas, hemos sido una vergüenza hasta aquí. Y yo les quiero decir, la gran mayoría de ustedes sabe que yo tuve una relación de matrimonio y que hubo un divorcio en mi vida en el primer matrimonio. Y una vez más lo digo, yo no busqué el divorcio, yo no demandé el divorcio, yo no busqué divorciarme de mi compañera, respeto lo que ella haya pensado. Jamás he dicho nada que afecte su testimonio. Esto que digo es una realidad. Jamás fui yo el que puse la demanda de divorcio, por lo tanto jamás me divorcié yo. A mí me pusieron una demanda de divorcio y a mí me llamaron ante un juez para divorciarse de mí. Hasta aquí yo respeto todo eso. Y una vez más lo digo, y quien haya dicho lo contrario, mintió. Yo no le falté a Dios por adulterar con otra mujer. Yo no salí de mi casa jamás por haber cometido adulterio con otra mujer. Hasta este día lo sigo afirmando. Y yo creo que una persona que miente de tal manera no es digno de mencionar a Dios para nada. Así es que, hermanos, hermanas, yo creo que tenemos la oportunidad de dar un paso en grande en bien de nuestro matrimonio en estos momentos y en bien del matrimonio de nuestros hijos, porque los estaríamos envolviendo en esta revelación, y en bien de los matrimonios en toda una congregación, porque las congregaciones estarían descubriendo esta revelación, y en bien de los matrimonios que se están adhiriendo a cada día a la iglesia, porque esto sería uno de los fundamentos más sólidos que tendríamos como doctrina en la iglesia. Pero aquí está la pregunta en este momento.
¿Será que el hermano Rodríguez está en lo correcto? ¿Será que no está interpretando mal las Sagradas Escrituras? ¿Será que realmente Dios está presentando al matrimonio cristiano como un ejemplo externo, literal, humano, de lo que realmente es la relación espiritual de Dios con el ser humano, de Cristo con la iglesia? Como le digo, si esto fuera una verdad y nosotros comenzáramos a desenterrar ese tesoro y lográramos aplicarlo a nuestra vida, creo yo que tendríamos una gloriosa victoria delante de Dios sobre Satanás. Yo quisiera en estos momentos invitarle a que leyéramos lo que dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 5 versículo 32, y luego nos vamos a pasar también a 2 o 3 versículos más. Recuerde lo que dice en Efesios capítulo 5 versículo 32, que para mí es el centro, es el corazón de este maravilloso tema, porque creo que la palabra de Dios es clara y nos muestra que hay bajo esa relación matrimonial humana de los creyentes, hay encerrado un misterio que hay que descubrir, y ese misterio descubierto es la relación espiritual entre Cristo y la iglesia, que si nosotros llegamos a tener esa revelación, estaríamos viviendo una vida gloriosa en matrimonio, porque estaríamos los varones representando a Cristo en lo espiritual, y estaríamos representando, la mujer estaría representando a la iglesia en lo espiritual. Bueno, dice así en Efesios 5:32, grábese esto porque es el corazón de este tema. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pudiéramos verlo de esta manera. Ya se dieron cuenta cómo es Cristo con la iglesia, ya se dieron cuenta cómo es la iglesia con Cristo, ya se dieron cuenta cómo debe ser el esposo con la esposa, ya se dieron cuenta cómo debe de ser la esposa con el esposo. Pero aunque yo les hablo de cómo debe de ser el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, aquí hay algo que es todavía más sublime, más elevado, más profundo, que es la relación espiritual de Dios con su pueblo, la relación espiritual de Cristo con la iglesia. Quiero que venga y que me acompañe y leamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y versículo 23. Mire qué precioso. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahí está hablando de lo que es Cristo para la iglesia. Luego dice en el verso 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y en el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Se da cuenta cómo está entrelazada la relación espiritual de Cristo y la iglesia con lo que es la relación entre el esposo y la esposa?
Por eso dice al final, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, aquí como podemos ver, el bendito Espíritu Santo nos está señalando la relación matrimonial de los creyentes y nos está mostrando como que la relación matrimonial de los creyentes es la envoltura, es la caja donde está encerrado el regalo, el tesoro, que es lo espiritual, que es la relación espiritual entre Cristo y la iglesia. En otras palabras, que Dios, a través de esta escritura de Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32, está ejemplificando, note esto, la unión espiritual de Cristo con la iglesia. De manera que los creyentes en Cristo o los cristianos deberíamos de tener mucho cuidado en cómo estamos viviendo nuestra vida en matrimonio. Porque con solamente nuestra vida en matrimonio, nosotros estamos honrando a Dios o estamos defraudando a Dios. ¿Se imagina que de pronto nosotros estemos supuestamente viviendo una vida muy hermosa delante de Dios y con la vida que estamos viviendo en matrimonio le estemos causando una tremenda, una terrible vergüenza a nuestro Dios? Ojalá que el Espíritu Santo nos revele, como le digo, si esto es una verdad, lo que Rafael Rodríguez está diciendo. Entonces, ojalá que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, porque es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32, el que nos está revelando que la vida en matrimonio de un hombre y una mujer que han creído en Cristo, le hago esta aclaración, porque no cualquier vida en matrimonio sirve. La única vida en matrimonio que sirve para dar un ejemplo de la relación espiritual entre Cristo y la iglesia es la vida en matrimonio de un hombre y una mujer que han creído en Cristo Jesús. Ninguna otra vida en matrimonio sirve, solamente la vida en matrimonio de un hombre y una mujer que han creído en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, el tiempo se nos ha ido. Quiero decirles que este es uno de los temas más profundos. Para mí es uno de los temas más peligrosos. Es uno de los temas que debemos tocar con más cuidado, pero que a la vez es uno de los temas que podría darnos una tremenda victoria en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como iglesia y en nuestra vida como cristianismo en el mundo. Aquí me voy a detener. Créame, siento que me palpita el corazón y lo hago, es decir, doy estas declaraciones con un gran temor delante de Dios, porque no quiero al final de mis días terminar yéndome por un camino equivocado. Usted tiene el Espíritu Santo.
usted mismo, usted misma, dígame si lo que le estoy compartiendo tiene relación con lo espiritual o ya mi mente anda vagando por otro lado. Aquí los dejo con este tema, y si usted considera que es algo que tiene que ver con las cosas de Dios, si usted considera que este tema, como lo estamos tocando, tiene relación con lo espiritual, hágamelo saber y nos metemos más profundamente.